Buenos días amigos y hermanos, vamos a estudiar una porción más de la Santa Palabra de Dios, pero antes voy a invitarlos para que inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Estamos implorando, Señor, tu perdón, tu misericordia y la dirección de tu Santo Espíritu, que nos guíe, nos dirija y que estas porciones de tu santa palabra que vamos a estudiar sean dirigidas por ti, Señor, y podamos entender realmente el tiempo en el cual estamos viviendo, porque tú lo dijiste hace muchos años atrás lo que iba a suceder, y hoy somos participantes de esos acontecimientos. Ayúdanos a entender, Señor, y prepararnos para este encuentro maravilloso contigo, que muy pronto se llevará a cabo tu pronto regreso a esta tierra. Danos tu bendición, lo imploramos en el sagrado nombre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 21 y el versículo 36, y dice: velad pues en todo tiempo, orando, que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Esta porción de la Biblia y lo que hoy vamos a hablar será acerca de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí una corta lectura que nos dice que dedica o invoca todos tus poderes para mirar hacia arriba, no hacia abajo en tus dificultades. Entonces nunca te desmayarás, por cierto. Pronto verás a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudarte, y todo lo que tienes que hacer es darle la mano simplemente y dejar que te guíe. A medida que te vuelves confiado a través de la fe en Jesús, tendrás esperanza. La luz que brilla desde la cruz del Calvario te envolverá en Jesús. Tendrás esperanza y al expresar esta estimación tratarás de reflejar la luz al mundo. Un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena, pero una persona impecable perdurará por toda la eternidad. Si nosotros escribimos un nombre en la arena, pronto se desaparecerá, se desvanecerá, ya no se verá. La arena movediza. Tenemos una otra porción que nos dice que unas preguntas que vamos a hacer. Dice, ¿qué es lo primero que haces cada mañana cuando te levantas? ¿Qué es lo primerito que haces? También la otra pregunta dice, mira las noticias, sus correos electrónicos o las redes sociales. ¿Qué es lo que haces? También la otra pregunta, ¿empiezas a pensar en todos tus problemas? La última pregunta dice, ¿o admiras a Jesús? Esa es la última pregunta. ¿O admiras a Jesús? A medida que avanza hoy, haga un nuevo compromiso de mirar a Jesús en lugar de menospreciar sus pruebas. Mire a Jesús en busca de esperanza, en lugar de recorrer al mundo secular para recibir aliento. Ve a Jesús. Aquí tenemos unas notitas de alabanza. Dice, en los últimos 30 días se han descargado más de 100,000 recursos de www, reavivando en formación. Alabamos al Señor porque muchas personas reconocen
su necesidad espiritual y buscan crecer en su caminar con Dios. También alabamos al Señor porque miles de grupos de oración están comenzando en todo el mundo como resultado de esta crisis del COVID-19. Hay tanta necesidad que nosotros debemos buscar a Dios a través de la oración. Él siempre nos da siempre esperanza, pero debemos pedirlo. Vamos hoy a tratar de que entendamos los mensajes que están en la santa palabra de Dios. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, hoy vamos a estudiar este capítulo, una porción de él, donde nos habla de las señales que habrían antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 24, ahí están muchas profecías, muchos avisos o señales que iban a suceder antes de que Cristo viniera. Y nos dice que aquí que cuando Jesús salía del templo, los discípulos le dijeron que mirara el hermoso templo. Ese templo era una de las 7 maravillas del mundo de aquel tiempo, ya que el rey Herodes lo había mandado a modernizar, lo había arreglado más y había puesto muchas piedras de mármol que al atardecer reflejaba un brillo maravilloso, esplendoroso. Era un orgullo de la nación israelita. Por eso los discípulos quisieron impresionar a Jesús enseñándole el templo. Pero Jesús les contestó. Le contestó en el versículo 12. Y él respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro, dijo Jesús, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esa fue la respuesta de Jesús. Y nos sigue diciendo, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Jesús iba a empezar aquí una lista de todas las cosas que iban a suceder antes de que Él viniera. Y ahora Él dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos van a engañar. En el versículo 6 nos dice, oiréis guerra, rumores de guerra, cuando no nos alarmemos. Eso tiene que suceder, pero aún no es el fin. Nos dice que habrá o habrían guerra, rumores de guerra. Hoy nosotros somos ya testigos presenciales de muchos de esos acontecimientos. Hemos oído de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. También se ha llevado la guerra de Corea. También la guerra del Medio Oriente, guerras donde quiera ha habido guerras. Y esos son acontecimientos que Jesús dijo que iban a suceder antes de que Él regresara. Y ahora nosotros somos testigos porque lo hemos visto en esos acontecimientos que han sucedido. Pero también nos sigue diciendo en el versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Será impresionante o ha sido impresionante esos grandes acontecimientos, todo lo que ha sucedido y cuántos miles o millones de personas han perdido la vida
por esas guerras. En el versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolores, porque todo eso son sufrimientos, dolores, no solo para las personas que están allá en la guerra peleando, sino aún para las familias que quedaron en casa, donde hay muchas personas inocentes que pierden la vida en esos momentos difíciles de la guerra. Pero todo esos acontecimientos, ya Jesús lo había predicho que eso iba a suceder. También algo que Jesús predijo ya en los asuntos de persecución, maldad y falsos profetas. Eso iba a suceder también. Nos dice aquí el versículo 9, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Eso dijo Jesús, que el pueblo de Dios, los cristianos, pasarían también por momentos difíciles, que serían perseguidos, serían maltratados hasta muertos, llevados a la cárcel. Bueno, tantas cosas que iba a suceder con el pueblo de Dios. Y nos sigue diciendo, y muchos tropezarán y os entregarán y odiarán a muchos. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay cosas que nos pueden debilitar nuestra fe. Hoy al menos no tenemos esa seguridad de permitir o dar alojamiento a una persona que nosotros no conozcamos, porque lo está diciendo la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a resfriar. Y eso está pasando porque hemos visto acontecimientos tan desagradables. Allá en la ciudad de Las Chuapas, Veracruz, ahí hubo un acontecimiento bastante malo, feo. A una señora que vivía sola, tenía su casa a la orilla del río. Ahí venían de allá del río Playa, los que venían en su canoa, y ahí se orillaban, y esa señora les daba ahí para que durmieran. Ahí venían de diferentes lugares, de allá del cerro de Playa, de todos esos lugares venían, y ahí se alojaban con ella, ahí dormían. Pero una vez llegaron unos, y lo que hicieron fue, mataron a esa señora, la mataron, y le robaron sus cosas, y le quitaron la vida. Hoy día no tenemos nosotros esa confianza de darle alojamiento a una persona que no conocemos. ¿Por qué razón? Por tanta maldad, por tanta desgracia, por tantos crímenes que han sucedido y siguen sucediendo todavía. Pero Jesús lo dijo que eso iba a suceder. Y dijo también que por todos esos motivos, por esas cosas, el amor de muchas personas se iba a debilitar. Y lo estamos mirando que eso está pasando. También nos dijo que lo que iba a suceder con Jerusalén. Jesús aquí está uniendo dos acontecimientos. Uno es las señales antes de su regreso. Y otro también, las señales acerca de la destrucción de Jerusalén. La ciudad amada de Dios, que fue muy amada de Dios, que Dios le mandó tantos mensajes, profetas, mensajeros, todo, les mandó. Pero
Jerusalén no aceptó esos llamados. Y en los versículos de San Mateo 23 nos dice que donde Jesús subió allá al monte y contempló a Jerusalén, y él dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Con lágrimas en los ojos, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: vuestra casa os será dejada desierta. Allí estaba Jesús pronosticando que un día Jerusalén iba a ser destruida. En el año 70 llegó un ejército, cercó a Jerusalén para destruirla. Pero Dios había prometido que ninguno de su pueblo iba a perecer en esa destrucción. Él iba a proteger a su pueblo. Y en un momento determinado dieron la orden de retirada y se retiró ese ejército. ¿Cuál era el motivo? Dios estaba interviniendo para que su pueblo saliera de allí. Y eso fue oportunidad para el pueblo que esperaba y que se cumplieran esas promesas. Salieron. Pero el que no creyó en esas promesas, ahí perecieron. 2 años después regresó el ejército y destruyó Jerusalén. Destruyó todo. El general había ordenado que el templo no sería destruido. El templo iba a ser protegido porque según era una de las 7 maravillas del mundo, era un templo, una construcción maravillosa. Pero alguien había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo el quien dijo. Y así que por lo tanto no podría quedar en pie. Un soldado a la deriva tiró una flecha encendida y cayó en las cortinas del templo y se incendió. Por más que los soldados lucharon desesperados para controlar y apagar el fuego, no fue posible. El templo terminó y estaba cumpliéndose lo que Dios había dicho. Y también dijo que así sería también en las profecías hablando acerca de destrucción de este mundo, que este mundo sería destruido también con fuego. Nos dice de la persecución y también de la destrucción de Jerusalén, lo que dijimos, ¿verdad? Pero también hay algo, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en todo eso. Jesús dijo esa profecía, que el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Eso dijo Jesús que iba a suceder. El 19 de mayo del año de 1780, el sol se oscureció. Era una noche tan oscura que las aves de corral buscaban ya donde dormir. Y esa misma noche la luna que salió no brilló, no dio su luz. ¿Por qué? Jesús había dicho que estaría como sangre. La luna se puso roja totalmente y no brilló, no dio su resplandor. Jesús lo había dicho que iba a suceder y exactamente esa misma noche del 19 de mayo de 1780,
la luna perdió su resplandor, se puso roja como sangre. Pero también ahí mismo nos dijo que las estrellas caerían del cielo. El 13 de noviembre de 1833 se conoce como la lluvia de las estrellas. Cayeron estrellas, muchas, miles de estrellas, que era tanto el brillo que daban cuando caían esas estrellas que podía leerse un periódico a la luz de esas estrellas. Jesús lo dijo que eso iba a suceder y se estaban cumpliendo todas esas palabras que Jesús había predicho, se estaban cumpliendo. Así que nosotros no estamos en tinieblas acerca de estos acontecimientos, porque Jesús con anticipación lo dijo. Y todos esos acontecimientos también nos dijo de que vendrían esa hambre, pestilencias, terremotos, todo esto se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 24, todos esos acontecimientos que iban a suceder, y nosotros hemos participado también en esos grandes terremotos. En el año 85 recuerdo que hubo un gran terremoto donde la Ciudad de México fue muy destruida, donde murieron, no sé si cientos o miles de personas murieron allí, porque nunca sabremos exactamente la cantidad de personas que murieron, pero eso sucedió en el año de 1985. Y podemos decir de otros lugares en donde ha habido tantos terremotos, volcanes que han hecho erupción y han muerto miles de personas. Todos esos acontecimientos estaban predichos en la palabra de Dios. No tenemos por qué dudar de lo que está escrito, porque somos presenciales, nosotros hemos presenciado todos de esos acontecimientos. También grandes epidemias que iban a venir, esas enfermedades, como ahora tenemos el COVID-19. ¿Cuántos miles de personas han muerto? Esa enfermedad mortal. Antes de eso ha habido otras, por ejemplo, que se conoció como la influencia española, donde murieron miles y miles de personas. Eso ha de tener aproximadamente unos 80 años, 79, 80 años que sucedió eso. Se habría predicho pestilencia, hambre, terremotos, esas pestilencias, esas enfermedades. Jesús lo dijo que iba a suceder y ya han sucedido. También esas terribles hambrunas que se han desatado a nivel mundial, a nivel nacional. Recuerdo que allá me platicaba mi abuelito, mi abuelita, de las, cuando caían decían el chapulín, ese destruía todos los plantíos que los campesinos habían sembrado, y para esa fecha ya no había que comer, había hambruna, necesidades. Todo eso Dios lo había dicho, y ahora somos testigos presenciales de todos esos grandes acontecimientos. La palabra de Dios lo dice claramente, y nosotros debemos prepararnos, porque Él dijo principios de dolores. Después de todas esas aflicciones, que el sol se oscurecería, que la luna no daría su resplandor,
que las estrellas caerían del cielo, todos los acontecimientos que ya sucedieron. Ahora nosotros debemos prepararnos para otro acontecimiento. Debemos prepararnos porque muy pronto se llevará a cabo ese grande acontecimiento. En la palabra de Dios está escrito, y si es la voluntad del Eterno, ese serán lo que estudiaremos para el día de mañana, si así Dios lo permite. Pero antes queremos que nos preparemos, porque estos grandes acontecimientos que están pasando, Dios lo dijo en su santa palabra. Y ahora nos piden que nosotros oremos por muchas personas que están en grandes problemas, en grandes dificultades, en grandes necesidades. Nos piden que nosotros oremos. Y gracias al Eterno nosotros estamos bien. Pero hay cientos, miles o millones de personas que están sufriendo, están perdiendo seres queridos. Y nos pide aquí que oremos. Tenemos aquí una lista. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por quién vamos a orar? Dice aquí, por los miembros de la iglesia de Alemania, de Francia, de España, de Italia y de Bélgica. Vamos a orar por todas esas iglesias, y no solamente por las iglesias, por todas las almas, todas las personas que están pasando por esos grandes problemas, esas terribles epidemias de enfermedad. Dice que estas áreas de puntos calientes todavía están luchando para reducir el virus. Oremos por sanidad para aquellos que han experimentado pérdidas. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. También por los miembros de la iglesia en todo el Medio Oriente, especialmente por Irán e Israel. Vamos a orar por todas esas iglesias y por todas esas personas que viven allí. También oremos por aquellos que viven apretados en pequeños departamentos con poco aire fresco y sin capacidad para hacer sus ejercicios. Vamos a orar por esas personas que están pasando por esos terribles problemas. También vamos a orar por aquellos que están en su propia iglesia o comunidad y que están luchando contra el COVID-19 en estos momentos. Hay que orar para que la mano sanadora de Dios esté sobre ellos. Son tantas personas, tantos millones de personas que están pasando por dificultades, por problemas. Y gracias a Dios, nosotros tenemos ese privilegio de estar bien. Y tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, a un Creador, a un Dios todopoderoso, en el cual Él nos dijo que nosotros le pidamos, creyendo en Él, y lo recibiríamos. Por eso vamos a orar por todas esas personas que están sufriendo. Vamos a orar a nuestro Dios, que sabemos que Él nos oye. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, ahí te hemos leído una lista de los lugares donde están pidiendo tu ayuda, tu intervención divina. Queremos, Señor, que tú intervengas en estos momentos, en esos lugares, para que puedan sentir tu mano sanadora, tu mano protectora, tu presencia divina, Señor. Ya es tiempo en que tú puedas, Señor, retirar esa enfermedad, ese problema, para que haya tranquilidad en esos hogares. ¿Cuántos niños están sufriendo? ¿Cuántas personas están perdiendo la vida? Pedimos tu ayuda, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, y que nuestra súplica, nuestras peticiones en favor de todas aquellas almas que están pereciendo sin Dios y sin esperanza, pedimos que tú los ayudes, los consueles y pronto puedan recibir sanidad
en sus enfermedades, en sus problemas. Señor, gracias por escuchar nuestras peticiones. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.